Muy buenos días a todos. Soy Jorge Quiroga, me dicen Tuto, el apodo que me legó mi padre. Sé que varios han venido acá de muy lejos, pero nadie ha venido de tan alto como yo. No por el cargo, sino por el aeropuerto de La Paz, que está a 4.000 metros. Una gran ventaja para jugar fútbol. El único lugar del mundo donde Lionel Messi no ha metido ni jamás va a meter gol. Allá es la ventaja de jugar de local. Felicito a esta cumbre por la iniciativa de tener una agenda que encaja con lo que está pasando. Los organizadores de la cumbre tienen tanta influencia que lograron que la OEA y Naciones Unidas sesionen para discutir la erosión de la democracia y la crisis en Venezuela en paralelo con este evento. Y celebro que podamos discutir esto en el quinceañero que están cumpliendo ustedes. Van 15 años, ¿no? Felicidades por los 15 años que están celebrando ahora. Muy bien. A ver, yo quisiera conversarles sobre los próximos 4 meses que van a ser determinantes para el futuro de la democracia y libertad en nuestra América Latina. En particular en 4 países. Cuba, donde está la dictadura decadente y decrépita, cuasi nonagenaria, gerontocrática. Mi señor padre es el Tuto original, vive en Cochabamba, está con buena salud, Dios me lo cuide. Es menor que los que están gobernando en Cuba. Vienen más tiempo gobernando ellos que yo viviendo, y yo ya debería ser abuelo holgadamente. Tengo 2 hijas casadas, hasta ahora no me dan la corona. Y Cuba está siendo manejada por un grupo de gente con más años gobernando o desgobernando que quien habla acá viviendo. Y es determinante lo que vaya a pasar en estos 4 meses en Cuba y el proyecto que está en curso, la instauración de 4 Cubas en América Latina en pleno siglo XXI. La original de la isla, la de Venezuela, la de Nicaragua y mi país en lista de espera para que nos apliquen la receta. Y no estoy dramatizando, voy a buscar explicarles que tengamos esto en cuenta cuando hagamos análisis de la región. ¿Por qué los 4 meses son determinantes? Porque está acabando el ciclo de un año cargado electoralmente. Ustedes hacen campañas en todo el mundo. Cada 12 años coincide algo que causa mucha discusión en Estados Unidos. Cuando uno viene acá, escucha de los ICBMs y los ICBMs y el loquito de Corea del Norte, y comprensiblemente capta mucho de la atención del mundo. Bueno, cada 12 años en nuestra región hay un ICBM, y internacional, la Copa del Mundo de fútbol, nos capta la atención durante un mes o más. Colombia, Brasil, México, más de la mitad de la población de América Latina, holgadamente, casi 2/3, y buena parte de la economía. Y este año ha coincidido ICBM, CB, Colombia, el Mundial, Colombia, Brasil, México y Cuba y Venezuela. Colombia, Brasil, México, elecciones. En Cuba, selección a dedo de una supuesta transición, cuando siguen gobernando los mismos. Y en Venezuela, la coronación fraudulenta que se vio en mayo con la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, prefiero decirle Asamblea Narco-Cubana, porque es lo que se trata, y han hecho esa coronación. Entonces, este año, muy bien, Costa Rica, desde el punto de vista de democracia, yo no me meto si es bueno o no para un país o el otro, pero para democracia y libertad, para la aplicación de la Carta Democrática, para respaldar la encomiable y dedicada tarea que viene haciendo Luis Almagro, nos interesa tener gente que cumpla lo que está suscrito solemnemente en la Carta Democrática. Costa Rica tiene un gobierno que lo está haciendo, Colombia también, Paraguay también. Llega un nuevo gobierno en México, parece que se va a retroceder a la vieja política de neutralidad, y quisiera recordarles que no Tutu, sino Desmond Tutu de Sudáfrica señalaba que el que es neutro entre la dictadura y el oprimido ha tomado partido por el tirano, y no cabe la neutralidad en situaciones de crisis tan profunda como la que se está viviendo, particularmente en el caso de Venezuela. Y en Brasil es impredecible. Si alguien sabe qué va a pasar, avísenos. Hay un problema sistémico profundo. El juez Sergio Moro junto con Almagro para mí son los personajes de esta década. No es un presidente, son Almagro por la defensa de la democracia y un juez Sergio Moro que hizo un triángulo letal para la corrupción: delación premiada, diseminación informativa, detención preventiva. Y con ese triángulo
agarró muchos empresarios, muchos políticos, y el tema es sistémico. Y es difícil predecir quién va a quedar vivo de todas las investigaciones de corrupción y para dónde va Brasil. ¿A qué? Dejemos eso de lado. ¿A qué me estoy refiriendo respecto a la democracia y libertad? Que el panorama internacional de respaldo a la lucha por la democracia hoy está en su mejor momento. Y es posible que en 4 meses se retroceda, porque se tenga gobiernos en países tan grandes como México y Brasil que tengan una actitud más, entre comillas, neutra sobre lo que está pasando. Por eso es importante estos 4 meses. ¿Qué es lo que está en curso? ¿Qué va a pasar en estos 4 países? Este proyecto del socialismo 21, que demostró no ser más que una pandilla de socios listos, delincuenciales de corte criminal, está implosionando. Tuvo su auge, está terminando, y la pregunta es ¿qué vamos a hacer en los próximos meses como comunidad internacional respecto a la democracia y libertad que están en juego? Y les digo esto porque alguien como varios de ustedes, un amigo consultor político, hace mucho tiempo llegó a mi país, cuando empezó a gobernar el difunto Chávez, explicando el sistema que estaba usando, comunicacional, tremendamente efectivo. Emociones sobre razones, pueblo contra oligarquía, movimientos sociales contra partidos, Fidel contra Bush, toda la semiótica y simbología adecuada para subirse al poder, pero con una PDVSA que tenía el petróleo a $10. Conforme pasa el tiempo, se gestó el proyecto más poderoso, autoritario en la historia de América Latina, que está implosionando económicamente y que conforme se deteriora en el funcionamiento económico, se enquista más autoritariamente para perpetuarse en el poder. Revisemos estas etapas de gestación, implosión, para después ver cuáles son las respuestas que requerimos dar como región. Primero, la gestación. Miren ustedes, varios han hecho campañas. El extinto Hugo Chávez era una potencia comunicacional como raras veces se ha visto. Era una mezcla poderosa de canal de noticias con canal de comedia, con canal de historia, con canal de deportes, con cadenas interminables que uno tenía que obligatoriamente mirar. Cuando empieza, la ambición era acotada, solamente quería competir con Bolívar y tomar los 5 países andinos. Conforme sube el petróleo, Bolívar le va quedando pequeño. Más allá de que exhuma los restos, los profana y lo hace parecerse a sí mismo. Ahí es que en 2003 es el real despegue de este proyecto. ¿Por qué? Porque empieza la década de bonanza china, insaciable voracidad asiática por materias primas sudamericanas. Todos tenemos en Sudamérica energía, comida y minerales. Los chinos compran a raudales, precios ascendientes, volúmenes crecientes. ¡Viva la jauja! Llegó mucho dinero y coincide con la consolidación de este proyecto, porque 2003 Chávez tiene todo el poder institucional interno, privatiza PDVSA, la privatización más grande de la historia, porque una empresa corporativa estatal pasa a ser el bolsillo personal de un solo líder, y encumbran en el poder a una pareja en Argentina y al PT en Brasil. Ahí despega ya no Bolívar, porque Bolívar en Paraguay, en Guatemala, en Salvador no significa mucho. Para nosotros en Bolivia sí, pero en otros lugares no. Y ahí muta a socialismo 21 y empieza la expansión de este proyecto, que logra una suerte de joint venture o emprendimiento compartido con Cuba, donde se mezcla la tecnología, el know-how cubano, represivo, autoritario, con el how to pay venezolano. Una potente mezcla, la chequera de PDVSA con el sistema represivo, autoritario, persecutorio que habían heredado de los soviéticos en Cuba. Y ustedes que han hecho muchas campañas, quiero decirles que yo hablaba con amigos hace muchos años en Ecuador, en Colombia, cuando uno veía venir esto. Para ganar una campaña, el viejo adagio dice, hay que tener 4 P's: la persona, el programa, partido y la plata. Pues con la PDVSA de Hugo Chávez, con el barril que llegó a estar en $140, este proyecto solo buscaba un elemento: la persona contestataria al orden establecido. Y la P de PDVSA se encargaba del partido, comprar movimientos, de la plata, de la propaganda, del programa, de absolutamente todo el resto. Y fue muy exitoso, y no solo en el hemisferio. Ustedes
podían ver que llegaron los tentáculos a Beirut, en Líbano, Narral, esta deidad política. El único afiche que se aceptaba en las paredes de Beirut compartir era con Hugo Chávez. Ucrania, Yanukovych, llegó a todo el mundo, pero acá en el hemisferio llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA, en el apogeo de su poder hace unos años. Tristemente llegó a tener la Secretaría General de la OEA, que antes de Almagro estaba en manos de una persona cuyo apellido se escribe con S y Z, pero cuya gestión más bien fue con doble S, fue insulsa respecto a la defensa de la democracia y libertad, y tristemente insulsa, porque venía de un país donde hubo una lucha para recuperar la democracia que levantó la esperanza de que la OEA iba a salvaguardar la democracia y libertad y la lucha por ella en nuestros países. Bueno, eso también tuvo una correlación, y se los digo, se los puedo explicar con mucho detalle, en la composición de la Corte de San José en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en lugar de aplicar los instrumentos hemisféricos para proteger la democracia y libertad, protegían el cierre de canales en Venezuela, la persecución de periodistas en Ecuador, hechos dolosos, asesinatos de personas extrajudicialmente en Bolivia, y resulta que cuando uno apelaba acá, el encargado de ver los temas de Bolivia era un brasileño del PT que era parte del socialismo 21 y se tapaba absolutamente todas las violaciones. Fue muy poderoso, tuvo este dominio muy grande este proyecto. Esta gestación creo que es bueno ponerla en su justa dimensión. Yo voy a muchos foros y admiro mucho a Mario Vargas Llosa, y se habla de populismo y él explica el populismo. Y se mezcla el Brexit con Trump, con lo que pasa en Venezuela, cuando son categorías diferentes. Lo de Venezuela, contagiado a otros países, para que se comprenda, es populismo para llegar, hegemonía para consolidarse y tiranía para perpetuarse. Y lo de Venezuela hace tiempo que está en la fase tiránica. Lo de Nicaragua, y esta egipcia que les puede comentar, estaba escondido, pero hoy se ha develado que era esa misma receta, y mi país va en esa dirección. Ese es el proyecto que se gestó. Rápidamente, ¿qué es lo que pasó en los últimos años y por qué enfrenta estas dificultades? El 2013-2014 llega el fin de esta década, 2003-2013, digamos, década chicha. No sé si conocen, si alguna vez vienen a Bolivia, vamos a llevarlos en Cochabamba, es un trago alcohólico muy dulce que trepa rápido, chicha se llama. Bueno, la década fue chicha, China y chavismo, 2003, 2013, 14, dominio político de este proyecto que hemos explicado que se extiende en el hemisferio, y la bonanza china. Coincide que el señor Chávez fallece, y la década china empieza, no se viene abajo, pero ya no hay los precios sideralmente altos del petróleo, del hierro, del cobre, de la soya, y termina esa década de oro. Entonces cambian estos dos factores, sobre todo en Venezuela, que es desde donde con la mezcla con Cuba se penetraba todo el hemisferio políticamente. Las veces que estaba en Venezuela, siempre la gente hablaba, preguntaban. Yo decía, claro, cuando llegó el señor Maduro no es Chávez, y la mejor forma de irritar a ese tirano es explicar la diferencia. El señor Chávez, un desastre de gestión pública, pero tenía la virtud comunicacional que cuando explicaba, levantaba aplausos. Cuando echaba cuentos, levantaba carcajadas. Tocaba corazones, brotaban lágrimas. El señor Maduro es diferente. Cuando explica, saca carcajadas. Cuando uno va al mercado, sale llorando porque no hay que comer. Y el aplauso será para cuando esté camino a La Haya, una celda bien fría o una hamaca caliente en Cuba, para que lo tengan preparado. Muy bien. Esto es para que entendamos que estos 5 años se ha mostrado lo que pasó. Fue debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria y golpe continuado. Eso ha pasado estos 5 años en Venezuela. Fíjense lo que ha sido la debacle económica. La escalada del precio del petróleo disimulaba la destrucción de PDVSA, que cada vez producía menos. Pero si usted produce 20% menos de jugo de naranja y el precio se duplica,
a fin de mes va a usted tener más recursos y se va a quedar contento pensando que está haciendo algo bien, porque el precio subía proporcionalmente más rápido de lo que descendía o el declive de la producción. Cuando termina la década china y los precios de $140 el barril, se empieza a mostrar que Venezuela, el país más rico de las Américas, porque no es solo petróleo, es hierro, es café, es agricultura, los mejores deportistas, los mejores cantantes, dicen que las mujeres más guapas, todo lo que uno se pueda imaginar tenía Venezuela. No, yo por si acaso, yo sé que hay gente que va a discutir ese tema, que lo dije, un amigo venezolano me dijo, lo que pasa es que Delcy y Tibisay nos bajan un poco el promedio, los venezolanos saben de quién estoy hablando. ¿Sí o no? Un poco. Muy bien. Imagínense tomar el país más rico de las Américas en la coyuntura de los mejores precios de materias primas en la historia y destrozarlo económicamente. Eso es Midas en reverso. Realmente lo que ha hecho el señor Maduro y este régimen es, parafraseando a Churchill, que hablaba de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, al revés. Nunca tan pocos, con tanto tiempo, tanto poder y tanto dinero, han destrozado tanto un país en las mejores circunstancias como las que se vive ahora. Es impresionante. Tiene la inflación más alta del planeta y la economía venezolana hoy es la mitad de lo que era cuando empezó Maduro. La mitad. Esa es la destrucción que han causado. Los dólares que venían de exportar, el resto del aparato productivo destruido. No se produce absolutamente nada, exportar dólares, y cuando dejan de llegar los ingresos petroleros de 18 años más altos, se los robaron, se terminan, empiezan a quemar todos los ahorros, las reservas del Banco Central, venden el oro, aceptan prepagos de República Dominicana y Jamaica, hipotecan la faja de Orinoco a los chinos, Citgo a los rusos, quemaron los ingresos, se despilfarraron los ahorros, hipotecaron el futuro emitiendo bonos de hambre a Goldman Sachs y los bancos del imperio, que les gusta denostar, pero les encanta cuando les daban dinero. Esa es la destrucción más grande económica de un país en las mejores circunstancias en la historia. Y han vuelto criminal todas las posibilidades de arbitraje que existía. En Venezuela siempre ha habido conexiones con Colombia, narcotráfico, y con Bolivia también, pero cuando cae el petróleo, la generación de divisas ya viene más por el lado criminal, de exportar o explotar el arco minero ilegalmente, el narcotráfico, porque este era un proyecto, no era de izquierda. Carlos Fuentes decía, no, esto es Mussolini tropical, yo soy de izquierda, diferenciándose de lo que se hacía en Venezuela. Este no era un proyecto de un lado o del otro, es un proyecto ambidiestro, con las dos manos roban, con las dos manos destruyen, y no tienen manos para dar respuestas, o son mancos para dar respuestas estructurales a los países, al pueblo que tiene necesidades. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Y ahora qué les ha quedado? El elemento criminal. El elemento criminal de jugar con el tipo de cambio, el precio de la gasolina. Lo de Venezuela es una fantasía inimaginable. Yo la elección parlamentaria 2015 le pedí a la vagoneta, por favor pare, quiero poner gasolina. No, señor, quiero poner gasolina y experimentar pagar. Porque imagínense pagar, llenar el tanque de gasolina con lo que era entonces $1 centavo y que te den más de la mitad de cambio. Yo era para sacar foto y mandar, porque es surrealista entender cómo han buscado negocio criminal con el contrabando de gasolina, con la importación de comida, con el diferencial cambiario, y han destrozado ese país. Ahora no les queda más que seguir imprimiendo dinero para gastar. Ha llegado ese paquete de Maduro. ¿Y cuál ha sido la gran propuesta de Maduro? Como Chávez aumentó 3 ceros, Maduro dijo, yo también voy a aumentar 3. Pasó un tiempito, con 1.000.000% de inflación de ritmo anual, tuvo que recortar 5 ceros. Y la economía de Venezuela no se va a solucionar recortándole ceros a estos billetes de fantasía. La solución estructural es sacar un cero, el cero que vive en el palacio, que está destrozando Venezuela, que es el señor Maduro. Ese es el cero que hay que deshacerse. Miren, debacle económica, catástrofe humanitaria. Aquí hay muchos venezolanos. La vida de un ama de casa en Venezuela, para ver lo que es eso. Irse a comprar en el mercado en el día de la semana asignado por el dígito del carnet. Colas más largas que para ir a ver un concierto de Shakira.
marcada como ganado la señora con el número que le corresponde en el lugar. La hiperinflación le devora la cartera y los billetitos que tiene. Cuando ingresa, los anaqueles vacíos, no hay harina, no hay azúcar, no hay aceite. Cuando sale, los criminales la asaltan. Cuando llega a casa, no hay luz para el domicilio. Hay que cocinar a leña en una petropotencia. El hijo de la vecina se murió de malaria, el de más allá de difteria, el de más allá de sarampión. Esa es la realidad en el país más rico de las Américas, y junto con eso, lo que ha sido el éxodo más grande que ha producido América Latina y que está sobrepasando los éxodos de países como Siria o Libia en medio de guerras fratricidas. Por favor, nadie se va a ir cuando yo me baje de acá. Viene Idania Chirinos, venezolana, premiada por la CIP, gran tarea que hace de periodismo NTN 24. Ella viene, gracias Diana. Todos en su lugar para que vean el video de los caminantes, de los migrantes, que lo digo con dolor hoy porque algunas veces uno va a decir algo de Venezuela en CNN o en NTN 24, en las calles de Lima, de Bogotá, de Buenos Aires, de Panamá, gente de Venezuela se acerca a uno. En Santiago de Chile, con Ledesma, fuimos después de un foro a almorzar y yo estaba de fotógrafo, con el dolor de mi alma, porque de todos los restaurantes salen jóvenes venezolanos, arquitecto, profesional, ingeniero, abogado, ganándose la vida, siendo denostados por Maduro y buscando un poquito de esperanza a través de ver a una persona conocida como Ledesma y buscando cuál es la salida para este país. Esa es la crisis que se ha visto. Lo otro, la represión, debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, ustedes conocen. Y en los últimos 3 años la receta fue muy fácil. Perdió el Congreso Maduro, estuvimos allá, castró el Congreso. El Congreso no podía legislar, apropiar recursos, fiscalizar. Tomó el Poder Judicial y el Poder Judicial neutralizó al Congreso. No podían aprobar ni la ley de la gravedad. Absolutamente nada podía hacer el Congreso. Canceló el revocatorio, instaló la Asamblea Narco-Cubana y se hizo la coronación en mayo de este año para buscar quedarse para siempre. En la parte de las consecuencias, fíjense, ramificaciones externas. Venezuela llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA. Ahora se ha quedado con el núcleo duro, el núcleo totalitario, porque conforme cayó el petróleo, perdieron el apoyo, se han vuelto más duros en los enclaves en los que está instaurado este proyecto, que es la Cuba original, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Fíjense lo de Nicaragua. Y aquí Edipcia les puede contar. Era triste ver hermanos nicaragüenses que iban a los eventos a decir: en Nicaragua está pasando lo mismo. Y sin embargo, se vendía la imagen de que Ortega se llevaba bien con la iglesia, bien con los empresarios, no había narcotráfico y que todo era una taza de leche. Lo que sucede es que gobernar Nicaragua con una cantidad enorme de centenares de millones de dólares al año regalados de Venezuela permitía disimular la tendencia hegemónica con inclinaciones tiránicas de ese gobierno. Colapsa Venezuela y van a empezar a ver ustedes este problema en muchos lugares. Prepárense a ver lo que viene en Haití. La 4ª parte del PIB de Haití fue Petrocaribe y se terminó. Prepárense para los municipios de Salvador lo que va a pasar cuando pierda el FMLN, las gasolineras y el petróleo subsidiado. Prepárense para ver muchos países de Centroamérica y Caribe, donde Petrocaribe era el soporte económico, replicar o tener problemas parecidos a los de Nicaragua. Se acabó el Papá Noel petrolero, el señor Ortega tenía problemas y llegó la propuesta de decir a los trabajadores: usted pague más, empresario pague más, y a los jubilados cobre menos. Empezaron los problemas económicos y salió a la luz el verdadero problema, que es una dinastía de una pareja perversa dispuesta a matar para quedarse y a matar sin límite ni fin. Y ahí está lo de Nicaragua. En el caso de mi país, lamentablemente un servilismo abierto, incluyendo la reunión de anteayer migratoria sobre Venezuela, que ya nadie puede negar esa crisis. Y tristemente Bolivia, con un servilismo absoluto, dice: no, ahí no hay problema. Tiene razón la gente que viene mintiendo, no hay problema migratorio. En mi país, que está en curso, para que sepan, es el único país de América Latina donde estamos replicando la receta de Nicaragua del 2011, de pretender que la reelección perpetua es un derecho humano
por encima de la limitación constitucional, que ese es el meollo del asunto. Ahí empiezan los problemas. Como dice Moisés Naim, el problema más que el populismo es el continuismo, es aquellos que se aferran al poder para siempre. Si quieren, citen han debido escuchar del presidente Sarney, el primer gobernante de Brasil después de gobiernos militares. La última noche de su mandato, estuvo 4 años, le preguntan, ¿qué es democracia para usted? Y Sarney responde, lo que hice anoche. Ah, caramba, ¿qué hizo usted anoche? ¿Escribió un ensayo? ¿Qué hizo? No, hice maletas en la fecha establecida. Eso también es democracia, más allá de instituciones, de prensa libre, de poder hacer oposición sin ser perseguido. Y hay gobiernos, como el caso de Nicaragua, como el caso de Venezuela, ni que vamos a hablar de los de Cuba, que se buscan quedar para siempre porque necesitan impunidad, porque no pueden caminar por la calle y explicar qué hicieron en su gestión tranquilamente. La necesidad de impunidad los lleva a aferrarse. Y en el caso de mi país, a violar un límite de mandatos propio de nuestros sistemas presidenciales, que es el único caso que ha sido votado 2 veces. Ese límite de mandatos fue votado en la Constitución a pedido del interesado, el señor Morales, el 2009 y ratificado el 2016. Hizo un referéndum para levantar el límite de mandatos, Bolivia dijo no, se le ganó, y ahora nos fotocopian la receta de Nicaragua, de pretender que la reelección perpetua y que ser tirano es un derecho humano amparado por el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de jueces que determinan que la Constitución no es constitucional. Nuestra trabalenguas es verdad, eso es lo que está en curso. ¿Y por qué pongo esto? Porque aquellos que están dispuestos, como estaba Ortega, a violar el límite de mandatos, mañana están dispuestos a matar, a apresar, a encarcelar. Lo vienen haciendo, no en el grado de Bolivia, no en el grado de otros países, lo vienen haciendo. Es cuestión de incrementar el volumen. Y hay que entender que así como hay que hacer temas por Venezuela, Nicaragua, quiero en el plano de las respuestas concluir con qué debemos buscar como comunidad democrática interamericana respecto a estos 4 países. En el caso del mío, el pedido es uno y muy sencillo. Y se lo hemos dicho a la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a toda la gente de la OEA. ¿Qué hubiésemos hecho si en Nicaragua hubiésemos tenido una OEA que no era insulsa? El año 2009, 2010, cuando apareció este invento de que la reelección perpetua es un derecho humano. ¿Qué hubiésemos podido hacer si hubiéramos tenido en Nicaragua lo que hizo Eduardo Stein, el guatemalteco, en Lima, con el tema de la tercera reelección de Fujimori, un informe devastador que llevó al cambio de lo que sucedió en Perú? Diferente hubiera sido la historia. ¿Qué diferente hubiera sido si en Venezuela, cuando se cierra RCTV y Chávez pierde el referéndum en 2007, hubiera habido una OEA que diga no puede cerrar canales? O cuando ya hizo un referéndum, lo perdió, no puede seguir haciendo y a la gente decirle usted siga votando hasta que me dé la respuesta correcta. Pero lamentablemente el sistema interamericano estaba cooptado y dominado por ese esquema. Ahora cambió. Pues muy bien, ya no estamos en Nicaragua 2011, estamos en Bolivia ahora. Y la pregunta es una sola y muy sencilla. Se tiene que elevar una petición de opinión consultiva a la Corte de San José de parte de la Comisión o un Estado, estamos buscando voluntarios, que pregunte si la reelección perpetua es un derecho humano por encima de la Constitución votada 2 veces. Y queremos saber la respuesta, que es determinante para el futuro de la democracia de Bolivia. En el caso de lo de Nicaragua, específicamente a los hermanos de Nicaragua que están en la lucha, tienen que hacer una campaña sostenida para que el mundo no siga financiando esta dictadura asesina en Nicaragua. No puede el BID, el Banco Mundial y organismos internacionales pretender que no pasa nada y seguir desembolsando recursos, porque Nicaragua ha vivido mitad de los más de 1.000 millones al año que le entraban, venía de Venezuela, se acabó, y la otra mitad de organismos internacionales, que quiero recordarles que en Honduras, cuando pasa lo de Zelaya y lo que fue el golpe, recuerdo que lo dije así, de esa forma, lo que pasó en Honduras en 2009, tardaron pocas semanas en cortarle todos los desembolsos por lo que había pasado con Zelaya. Pregunto yo, ¿lo de Nicaragua no es tan o más grave que lo que pasó en Honduras en ese momento? La comunidad internacional debe actuar en consecuencia, porque si no está financiando
el trabajo de represión autoritaria de ese país. En el caso de Cuba, y después termino con Venezuela, Cuba, decían aquí en la presentación, había quedado en segundo plano. ¿Y cuál es la alarma que esto nos debe causar? Que la gente lamentablemente se acostumbra y se va anestesiando. Y uno veía preocupado cómo ya no se hablaba de la dictadura cubana. Y el sumum del cinismo fue cuando Raúl Castro sale a pedir a la comunidad de América Latina, a las Américas, que por favor reconsideren la exclusión de Maduro de la Cumbre de las Américas de Lima. Imagínense esa desfachatez. Eso es Pablo Escobar pidiendo que el Chapo Guzmán entre a la cumbre antinarcóticos. Digamos, ¿qué pasó con esa locura? Mire, si hay una persona que no lo he conocido, conozco a la hija, pero tengo una profunda admiración porque era un genio libertario, es Osvaldo Payá. La lucha que él dio en un régimen de tiranía total, consiguiendo firmas, recorriendo todo su país, convirtiéndose en un ícono internacional, y se volvió tan importante que no se animaron a matarlo, lo accidentaron, que es lo mismo, pero tenían que presentarlo como un accidente. Rosa María Payá ha recogido el testigo. Recuerdo que en marzo estaban lanzándose el proceso de elección en Cuba para el Parlamento. 600 y pico candidatos para 600 y pico lugares, uno por lugar. Si eso es democracia, yo soy Lionel Messi. Eso es increíble la propuesta que era. Y el mundo miraba y decía, sí, empieza una transición. ¿Qué transición iba a haber? Rosa María nos invitó, fuimos con Andrés Pastrana, a sabiendas que era difícil que nos dejen ingresar, pero por lo menos porque mostrar lo siguiente: a las dictaduras hay que develarlas, hay que mostrar lo que es eso. Raúl Castro pedía que Maduro vaya a Lima y no deja entrar a dos personas que estábamos yendo a visitar a Rosa María Payá en un acto que estaba haciendo en Habana. O sea que yo siempre juré que a Cuba iba a ir a una Cuba libre. Rompí esa promesa por Rosa María Payá, fui, solo estuve 3 horas, pero por favor perseveren, sigan ayudando a lo que está haciendo Rosa María Payá, sigan denunciando ese plebiscito fraudulento de la Constitución. Ayer han hecho un pronunciamiento, sigan apoyando, y yo sé que también voy a llegar con Rosa María Payá a poner una flor en una Cuba libre y democrática más temprano que tarde. Venezuela. Miren, en Venezuela estamos en los meses determinantes. Este país, en Venezuela, la comunidad internacional, y entiendo la frustración porque la he vivido, la comunidad internacional, entre comillas, siempre llega tarde y no con la suficiente contundencia. Y eso a pesar de los esfuerzos descomunales que ha hecho Luis Almagro, que créame ha incomodado a mucha gente, porque en el mundo de la diplomacia a veces es mejor mirar a otro lado y pretender que no pasa nada. Pues está pasando mucho. Y lo que hubiera sucedido en el hemisferio si hubiésemos reaccionado apoyando el primer informe de los 4 que presenta Almagro, en lugar de irnos por el diálogo dilatorio para consolidar la dictadura venezolana que propició Zapatero con el apoyo de muchos, cuando sabíamos de qué se trataba eso. Mire, para nosotros no era secreto. En 2015, invitados por la oposición, estuvimos un grupo de expresidentes apoyando a la oposición de Venezuela. Zapatero estaba invitado por el gobierno. Es el verdadero canciller del gobierno de Venezuela. Lo ha sido, es y va a seguir siendo. Y fíjense la oportunidad perdida de no haber trabajado con el primer informe de Almagro. A estas alturas, cuatro campos de acción, y se debe poner, como dicen en Argentina, toda la carne al asador porque el tiempo apremia y la dictadura está colapsando. Hay resistencia interna, hay que seguirla fomentando. Primer paso, lo del petróleo. Es un mito eso de que si el petróleo se le corta, va a usar el discurso antiimperialista Maduro y el pueblo va a sufrir. ¿Qué más sufrimiento para el pueblo venezolano que el que tienen ahora? ¿Qué más discurso antiimperialista del de ahora? La propuesta debe ser: el petróleo es de Venezuela, no es de Maduro. Que se pague en cuentas de fideicomiso a ser distribuidas y erogadas conforme a la aprobación del Congreso de Venezuela, que es la única instancia democrática y legítima dentro de Venezuela que le queda, junto con el Tribunal Supremo de Justicia, que está trabajando maravillosamente desde afuera, y con la Fiscalía. Eso es. ¿La plata es de Venezuela o es de Maduro? Ah, es de Venezuela. Muy bien.
No cortemos la cadena de distribución, no estrangulemos, que siga el petróleo, la plata en una fuente de fideicomiso, en una cuenta, y se distribuye conforme a aprobación legislativa para comida, para medicina, para lo que necesita ese país. Alguien me decía, eso es parecido al Oil for Food de Irak y no funcionó mucho y acabó con no sé qué problemas en Naciones Unidas y corrupción del 10%. Mire, Maduro se roba el 100%, se roba todo. Entonces, si algo se va a hacer, que eso se haga. Y créanme, que parte de ese proceso debe ser el siguiente: no se puede permitir que un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde hay un éxodo masivo, siga subsidiando la dictadura cubana con los barriles que le envía. Porque créame que parte de este juego es estrangular todos los aspectos, incluyendo el evitar que petróleo venezolano siga subsidiando a Cuba con este programa que es, como dice Ledesma, el programa de masoquismo bilateral más grande de la historia. Nunca un país ha pagado tanto a otro para que el otro lo destruya, que es lo que ha sucedido con estos dos. La parte del petróleo es una que si se va a hacer algo hay que hacerlo ahora, en esta línea que les estoy diciendo. Lo otro, la parte punitiva: incautaciones, sanciones, expulsiones. Todo el mundo sabe, estos delincuentes, sus hijos, sus sobrinos, sus testaferros, dónde están, qué tienen y cuánto tienen en la cuenta. Yo les pido a los hermanos de América Latina, sean como los suizos, sancionen. Los secularmente neutros suizos están haciendo sanciones. Sancionen, incauten las cuentas, quítenles, reviértanle la propiedad, que sepan que no va a haber lugar donde esconderse. No es que lo hagamos en Miami porque después se van a España, y si lo hacen en España se van a Panamá. En todos los lugares al mismo tiempo, incautaciones, sanciones, expulsiones de los bienes mal habidos y de esta gente criminal que ha destrozado Venezuela. Tercero, en el campo diplomático, yo escuchaba a muchos países decir que no van a reconocer al gobierno y lo que pase con la constituyente. Bueno, lo hicieron. Entonces, si no van a reconocer, ¿qué tal si se orquesta un retiro, no sé si simultáneo, pero masivo y estructurado, de embajadas en estos meses? Hay gente que dirá, bueno, no, que es que de aquí a 2 años reponemos. Ahora hay que hacer todo. Y si dijeron que iban a desconocer ese régimen, retiren los embajadores. Y la aplicación del artículo 20 de la Carta de la OEA y el otro que ha propuesto Almagro, hagámosla ahora. Y la demanda a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad a Maduro y los delincuentes, ahora. Todos esos temas, junto con el petróleo, deben ser ahora, que se debe aplicar junto con el tema de sanciones. Y en la parte humanitaria, trabajar en todo lo que se ha discutido ayer. Evidentemente, hay que dar un trato migratorio decente a la gente que está saliendo de Venezuela. Colombia sola no puede absorber. Poner el fondo, reconocer títulos, diplomas, que puedan trabajar libremente, que se les reconozca la profesión, y hacer un paquete para ayudar a los venezolanos, que sería reciprocidad. Porque si alguien ha acogido a todos los perseguidos y exiliados de América Latina, ha sido Venezuela durante años, y es lo mínimo que se puede hacer en reciprocidad. Pero también, ayudar a los que están saliendo, sí, pero ayudar a los que se están quedando. Hay que llenar la frontera de Colombia y de Brasil con espacios humanitarios. Qué gran designación de David Smolansky, ese admirable alcalde de Latillo. Algún día él escribirá sus memorias o yo las mías y contaremos cómo lo pusimos a salvo para evitar que él caiga en las garras de esta dictadura. Pero hay que hacer toda la ayuda para la gente que se está quedando adentro y afuera, y en particular con Colombia. Va a ser la frontera más caliente, créanme, del planeta. Me atrevo a decirles que más que cualquier otro lugar del mundo, porque hay la mayor cantidad de coca con la gasolina regalada, que es la condición ideal para hacer mucho narcotráfico. Va a haber un problema muy grave en esa frontera y requiere todo el apoyo. Les agradezco infinitamente esta oportunidad aquí de hablar, y voy a tratar, no sé si va a poder, voy a hacer una llamada y quiero que escuchen a una persona muy especial, si es que se puede. Les pido 5 segundos de tolerancia. Después les explico. ¿Han escuchado de Neomar Lander? ¿Sí? Los venezolanos saben. Bueno, esta es la mamá o el papá. Enseguida les explico. No sé si hay buena señal. Bueno, si contesta les aviso. ¿Por qué tengo fe que Venezuela pueda seguir avanzando? Estábamos el 15 de julio en la noche. Con esto cierro para que sepan a quién estoy llamando.
Uno ve tanta gente admirable en Venezuela, tanta gente encomiable, tanta gente que se esmera y se empeña tanto. Pero lo que más le parte a uno al corazón era conocer a los padres de estos muchachos libertadores, héroes todos. Y por alguna razón siempre uno se encariña más con una familia. Vi a la madre de Neomar Lander, un muchacho de 17 años, delgadito, muy ágil, que eran los libertadores. En las marchas de protesta iban por delante, para que pasen las mujeres, los más jóvenes por detrás. Y este muchacho que iba con el casco, la máscara antigás, como Michael Jackson, guante en una mano para devolver las bombas lacrimógenas, flor en la otra para los represores, se hizo conocer por todo el mundo en Caracas. Le llamaban el Libertador. Pues en una de las manifestaciones, a quemarropa le dispararon una bomba lacrimógena en el pecho y lo mataron. 17 años, era de la edad de mi hijo menor. Hubiera estado... ¿Sí? Ah, muy bien, aquí está la dama de nuevo. Oh. Speaker. Ya. Hola. Hola, Tuto, ¿cómo estás? Bien, Sudemar, aquí hay todo un grupo de gente aquí y compatriotas tuyos venezolanos y muchos demócratas que quieren escuchar tu voz. Déles un saludo. Ay, bueno, perfecto. Bien, un saludo. ¿Cómo están en Venezuela? Bueno, mira, aquí en Venezuela estamos sobreviviendo, de verdad, que la crisis cada día nos pega más, pero bueno, aquí estamos con pies de plomo para continuar la lucha, para lograr la libertad de Venezuela, para poder lograr la justicia de todos los caídos y todos los secuestros y toda la injusticia que vivimos a diario. Muy bien, Sudemar. ¿Les puedo contar acá después de Alan o no? Claro, Ya. sí, porque... Muy bien, gracias. Aquí un aplauso por favor para Sudemar, le vamos a contar. Gracias, Sudemar. Bueno, me dio permiso para contarle. Estábamos 15 de julio, ella contó esto. Neomar Lander, el chico que estaba saliendo de bachiller, de la edad de mi hijo menor, lo matan, Libertador. Y cuando uno está conmovido, con lágrimas, escuchando esta historia, Sudemar, la que acaban de escuchar, ahí sentada con Paulita a su lado, la hija pequeña. Uno está así con las lágrimas que se le caen. Se da la vuelta, toma a Paulita y dice, el sacrificio de Neomar no será en vano. Y va a valer para que esta niña, Paulita, crezca en una Venezuela libre y democrática. Uno ve ese valor de esa madre y uno dice, esto va a llegar a buen camino. Y concluyo con lo siguiente, les decía que los 4 meses que vienen son determinantes, pero como me ha autorizado les cuento lo siguiente. Así es el mundo, mire. Está otra vez embarazada con el padre de Neomar. El niño se va a llamar Alan, que son las iniciales de Neomar Lander Alejandro Armas, Alan. Tiene que llegar a principios del próximo año. Ayúdennos para que ese niño, el hermanito de Neomar, que va a estar en el cielo cuidándolo, pueda nacer en una Venezuela democrática y libre para toda América Latina. Gracias.